Hola, buenas a todos, espero que estén bien. Continuando con el curso completo de Excel, en este caso voy a hablar de cómo saber que nuestro Excel que terminamos de completar está correctamente configurado para luego imprimirlo, ya sea en nuestro domicilio, en el trabajo o en cualquier lugar, sin necesidad de estar cambiando determinadas cosas. Bien, entonces, sin más, continuemos. Entonces lo que hacemos es, vamos a abrir el Excel. Bueno, yo ya tenía un Excel ya realizado, es más, es del video anterior, en la descripción de este video le dejaré el video anterior para que puedan desarrollar esta parte. Bien, entonces acá lo que vamos a como yo les decía en la introducción, pongamos acá un nombre cualquiera, domicilio, pongamos así, un teléfono. Es así, después otro teléfono así. Bueno, en otro video, bueno, ya les explicaré acá cómo hacer automáticamente esta parte, pero acá lo que nos importa es lo siguiente. Entonces, como pueden observar, a ver, voy a hacer un poco más grande, así pueden observarlo mejor. Entonces, como pueden observar acá, esto quedó desfasado, esta parte, donde está el nombre y apellido. Entonces, ¿cómo hacemos para que entre en una sola hoja? Es más, si yo voy a imprimir así como está, ustedes pueden observar que acá me dice 2 hojas, porque justamente esta parte va a salir en otra hoja. Acá nos dice la cantidad de hojas que va a ser de la forma que configuramos nosotros. Ahora bien, ustedes dirán, y bueno, acá en márgenes normales yo pongo margen estrecho. Sí, pero tampoco va a entrar la información esa que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primero vamos con esta parte, lo que seleccionamos el texto que introdujimos en esa parte. Entonces lo que hacemos es, hacemos un clic en ese texto. Luego vamos a ir a la parte donde dice ajuste de texto. Hacemos clic y nos queda toda la información dentro de nuestra fila columna. Y lo mismo hacemos con el otro caso que sería domicilio. Y luego hacemos lo mismo acá con observaciones. Hacemos un clic y luego ajuste. Bien, ahora, en la gran mayoría de las veces que vienen, como les repito, tengo también en el local, también hago impresiones desde hace mucho tiempo. Por esa razón estoy haciendo este curso completo tanto de Excel como de Word. Bueno, de Word, el curso de Word también lo realizo, así que pueden verlo en mi canal principal. Entonces yo lo que observé es que muchas veces, pónganle que están escribiendo acá, escriben así y dicen no entra. Entonces lo que hacen es agrandar esta parte y después dicen no, tampoco. Entonces yo hago un enter y después dicen ya listo, ahí quedó. Pero cuando muchas veces lo que hacen es escriben. Entonces luego hacen lo que yo acabo de hacer, es así. Pero después dicen no, está muy ancho, entonces lo achican y lo achican. O sea, esta parte de la información la achican y creyendo que como está la información ahí, al imprimirlo va a salir correctamente. Pero no es así, porque nosotros cuando vamos a imprimir, ustedes pueden observar que ahí queda recortada la información, tanto en uno como en el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para que la información que tenemos acá quede dentro de la hoja que se va a imprimir y de la configuración que le dimos? Entonces, primero lo que les vuelvo a recalcar, que ya lo dije en el anterior video, es que cuando nosotros hacemos imprimir, acá nos aparece una línea punteada que justamente es hasta dónde se va a imprimir la información. Entonces, acá en este caso, si no hay información acá, la solución sería eliminar la fila. Eliminamos la fila haciendo clic con el botón secundario, nos posicionamos, hacemos clic en la flechita y se nos marca y hacemos eliminar fila. Bien, ahí quedaría toda la información que va a imprimirse en una sola hoja. Bien, ahora, con respecto a esta información, es justamente donde uno puede observar y darse cuenta, es justamente cuando uno va a simular imprimir. Entonces ahí lo que hay que hacer es bajar esto hasta que nos aparezca la información. Lo mismo con el otro, hacemos hasta que nos aparezca la información. Pero ahora cuando bajan eso tienen que chequear que la línea punteada se mantenga, que en este caso no, entonces hay que volver
hacemos clic sobre la fila, se nos remarca y luego hacemos botón secundario eliminar. Y ahí nos quedaría en la línea punteada la hoja. Es más, para terminar de comprobar, hacemos imprimir y ahí nos queda que la información que nosotros queremos imprimir está en esta parte. O sea que queda en la primera hoja. Bien, entonces de ese modo ustedes pueden tener la información que realmente han tipeado y que se va a imprimir toda la información correctamente. Teniendo en cuenta todos esos aspectos que les acabo de nombrar, van a adquirir práctica y ya poco a poco lo van a hacer casi intuitivamente corrigiendo ese tipo de cosas. Bien, ahora otro ítem adicional que también es importante y no lleva mucho tiempo es, la pregunta es, ¿pero puedo centrar estos encabezados en el medio? Sí, lo pueden hacer. Mantenemos presionado, seleccionamos todas nuestras filas, columnas que queremos que quede centrado y luego hacemos en la parte donde está acá, ustedes pueden observar si nos mantenemos presionando y dice alinear en la parte inferior y acá nos dice, nos dice alinear en el medio. Entonces hacemos clic ahí y se nos alinea en el medio de cosas. Ahora lo mismo hacemos en la parte de abajo y nos queda alineado en la parte central. Bien, de ese modo ya tenemos alineado el encabezado. Bien, espero que hayan entendido mi explicación. Si no, cualquier cosa me lo hacen saber en los comentarios. Si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, active la campanita para de ese modo recibas notificaciones de los videos nuevos que subo regularmente. Desde ya, gracias.